Cuentan las antiguas leyendas espirituales que Judas Iscariote no fue solo un discípulo más, ni un villano en la historia, fue un alma marcada por una lucha interna que muy pocos han comprendido. Esta historia, más que señalarlo, busca recordarnos que todos llevamos dentro una batalla parecida. Porque cada uno, en algún momento de la vida, ha sido Judas. Cuando dudamos, cuando tememos, cuando elegimos lo fácil, cuando traicionamos nuestra propia conciencia. Y es en ese espejo donde nace esta reflexión. Dicen que todo comenzó una noche tranquila, cuando Judas estaba solo mirando el cielo. La luna reposaba sobre Jerusalén con un brillo suave que casi parecía una advertencia divina. Judas era un hombre inteligente, observador, pero también inquieto. Veía a Jesús hacer milagros, veía multitudes sanar, veía cómo muchos se levantaban contra él. Y en su corazón, sin que nadie lo supiera, nació una mezcla peligrosa, el deseo de control, el miedo al fracaso y la necesidad de comprender lo que no podía entender. Se dice que Judas no traicionó por maldad, sino por desesperación. Judas quería que Jesús se revelara como rey, que mostrara su poder, que hiciera justicia de una vez por todas. Y cuando vio que Jesús escogía el camino de la humildad, del servicio, del sacrificio, algo dentro de él se quebró. La leyenda dice que Judas creía que al entregarlo, obligaría a Jesús a mostrarse al mundo con poder. No quería perderlo, quería provocarlo. Pero en su intento de forzar los tiempos de Dios, terminó rompiendo los suyos. Aquella noche, antes de tomar la decisión, Judas escuchó una voz suave en su interior: no lo hagas, no fuerces lo que Dios ya tiene preparado. Pero también escuchó otra voz, más fuerte, disfrazada de lógica: si no actúas ahora, lo perderás todo. Entre ambas voces, Judas eligió la equivocada. Así como muchos hoy eligen el miedo antes que la fe, la prisa antes que la paciencia, el control antes que la confianza. La leyenda cuenta que cuando Judas se acercó a Jesús en el huerto y lo besó, creyó que aún había tiempo de revertirlo todo. Pero al mirar los ojos de Jesús, vio algo que lo derrumbó, vio comprensión. No vio enojo, no vio juicio, no vio condenación. Vio un amor tan profundo que lo dejó sin aire. Un amor que parecía decir: yo sabía lo que venías a hacer, y aún así, te amé. Ese momento marcó su alma para siempre. Se dice que Judas caminó solo después de aquello, con el corazón partido. No por lo que los demás pensaran de él, sino porque entendió que había tratado de forzar a Dios. Y ese es un error que todavía hoy se comete. ¿Cuántas veces buscamos imponerle a Dios nuestra voluntad? ¿Cuántas veces decimos: Señor, hazlo a mi manera? Y terminamos perdiendo paz, perdiendo dirección, perdiendo el propósito. La leyenda describe que Judas lloró por días, no porque Jesús fuera capturado, sino porque sintió que había roto algo dentro de él mismo. Y en medio de su angustia, una verdad lo atravesó: la traición más grande no fue hacia Jesús, fue hacia él mismo, hacia su propio llamado, hacia su propia esencia. Porque nadie puede traicionar a otro sin traicionarse primero por dentro. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Se dice que después de la resurrección, cuando Jesús volvió a la vida, antes de ascender al cielo, el Espíritu de Jesús se acercó a las almas que estaban perdidas y entre ellas estaba Judas. Y dicen que Jesús lo miró con la misma ternura de aquella noche y le dijo: Judas, todavía te amo. Porque así es el amor de Dios, poderoso, inesperado, capaz de romper la culpa más profunda. Jesús no le preguntó por qué lo hiciste, no lo acusó, no lo rechazó. Solo lo miró con compasión, como quien dice: ni siquiera tu error pudo apagar mi amor por ti. Y se cuenta que Judas, al escuchar esas palabras, cayó de rodillas llorando, y por primera vez desde aquella noche en el huerto, sintió paz. Porque entendió que aunque el mundo jamás lo perdonaría, Dios ya lo había hecho. Y es aquí donde está el mensaje para ti, para mí, para todos: ningún error es tan grande como para apagar la luz de Dios en tu vida. Ninguna caída es tan profunda como para que Él no pueda levantarte. Ninguna traición, ninguna duda, ningún miedo es más fuerte que su misericordia. Esta leyenda espiritual de Judas nos recuerda algo que a veces olvidamos: Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos. Y aun cuando fallamos, incluso cuando nos desviamos, Él sigue enviando señales, sigue tocando la puerta, sigue diciendo: vuelve, todavía te amo. Muchos juzgan a Judas,
pero pocos reconocen que todos hemos estado en su lugar. Todos hemos tenido momentos donde elegimos lo que parecía correcto, pero no era lo que Dios quería. Momentos donde empujamos puertas que Dios había cerrado. Momentos donde confundimos nuestro deseo con su propósito. Y aún así, aquí seguimos, porque Dios no se rinde con nosotros. La leyenda termina diciendo que Judas encontró descanso no cuando los demás lo comprendieron, sino cuando él comprendió algo esencial, que Dios no está buscando perfección, Dios está buscando corazones que vuelvan a Él. Y Judas, después de todo lo que hizo, terminó encontrando esa verdad. Aunque su historia quedó marcada para siempre en la tierra, su alma fue abrazada por la misericordia en el cielo. Y ahora queda la pregunta más importante: ¿cuántas veces en tu vida has estado a punto de traicionar tu propósito por miedo, por presión, por ansiedad, por la necesidad de controlar lo que solo Dios puede dirigir? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, lo haré a mi manera, sabiendo que su camino era mejor? Esta leyenda no te juzga, te despierta. No te acusa, te invita a la reflexión. Quizás hoy eres como Judas antes de caer, confundido, con prisa, queriendo que Dios actúe ya. O quizás eres Judas después del error, cargando culpas, sintiendo que ya no mereces ser levantado. Pero escucha esta verdad: Dios todavía te mira con amor. Todavía te llama. Todavía te espera. Porque la misericordia de Dios siempre es más grande que tus errores. La leyenda espiritual de Judas no es una historia para señalar culpables, es una historia para recordarte que el perdón siempre está disponible. Que incluso las decisiones más oscuras pueden convertirse en luz cuando Dios toca el corazón. Que incluso en los caminos que elegiste mal, Dios puede hacer algo nuevo. Y que aunque falles, aunque te equivoques, aunque te alejes, Dios jamás renuncia a ti. Así, esta historia termina donde comienza tu reflexión, con la certeza de que si Judas fue mirado con amor, tú también lo eres. Y si él encontró paz después del error, tú también puedes encontrarla. El amor de Dios no tiene límites, y su misericordia nunca se agota.